A todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar del super repaso del tema 4 que le he llamado Hablemos de uniones, el enlace químico. Es decir, vamos a hablar del enlace químico, de los tipos de enlace. Bueno, veremos rápidamente cómo surge o por qué surge la necesidad de crear un enlace entre dos elementos diferentes o entre dos elementos iguales. Luego veremos los tres tipos de enlaces que existen, el iónico, el covalente y el metálico. Y finalmente estudiaremos las diferentes fuerzas que intervienen en la unión molecular, ¿vale? Las fuerzas intermoleculares. De modo que vamos con ello. Vamos a empezar hablando sobre la naturaleza del enlace químico, es decir, por qué surge la necesidad de que algunos elementos se enlacen entre sí, es decir, se unan para formar ciertos compuestos. Bueno, ahí os he puesto una parodia de, los que llevéis viendo formulación de cómo se forma un oxosal. Ya veis, ahí tenemos al anión sulfato, que pierde sus dos electrones porque se los lleva los dos hidrógenos, sus dos protones de hidrógeno. Bueno, pero que no tiene eso mucho que ver, ¿vale? Simplemente es una parodia que os he dejado por ahí. Bueno, pues en este caso vamos a mostraros un átomo, por ejemplo, un átomo de neón, ¿vale? Que ya sabéis que los gases nobles son unos elementos bastante característicos y bastante peculiares porque son aquellos que no presentan una capacidad para unirse con otros elementos, es decir, que se encuentran bien como están. Y ahí estamos, ahí tenemos un átomo de neón que dice que qué bien me siento. Si analizamos su configuración electrónica, la configuración electrónica de esos 10 electrones que posee el neón, vemos que es esta. Y lo que podemos observar es que tiene completa su última capa, ¿vale? Su nivel 2 de energía está completo, está con 10 electrones, no entra nada más. Entonces, a partir de ahora vamos a decir que un átomo es estable cuando su última capa está completa. Cogemos otro átomo de la tabla periódica, por ejemplo, un átomo de oxígeno. Y ese átomo de oxígeno nos dice que, tras hacer unos estudios, nos dice que podría estar mejor, es decir, que hay alguna opción en la que se encuentra más estable. Recordemos que la estabilidad, aunque ya lo vayamos a ver, al final viene a decirnos o nos viene a hablar en términos de energía, es decir, que este átomo de oxígeno podría poseer menor energía de la que tiene. Cogemos y vemos su configuración electrónica y nos damos cuenta que los 8 electrones del oxígeno se encuentran distribuidos de esta manera. Y nos fijamos en la última capa. Si os dais cuenta, en la última capa tiene lleno el subnivel 2s, pero en el 2p le faltarían 2 electrones para llenarlo. Por tanto, faltan 2 electrones para lo que se dice conseguir configuración de gas noble. Vamos a coger otro elemento de la tabla periódica, por ejemplo, el berilio, que al igual que el oxígeno nos dice que podría estar mejor, podría estar en una situación más estable. Si analizamos su configuración electrónica nos damos cuenta que es la 1s2, 2s2, por tanto tiene la última capa, el nivel 2, bastante vacío porque le queda el 2p por rellenar, es decir, que le harían falta o ganar 6 electrones o perder esos 2 electrones que posee y conseguiría en este caso configuración del helio. Y eso es lo que va a atender este átomo. Entonces el oxígeno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo conseguir esos 2 electrones que me hacen falta? Mientras que el berilio establece que cómo puedo hacer yo para quitarme esos 2 electrones que me sobran. Bueno, pues todo apunta a que si se unen estos 2 elementos, este berilio le cede 2 de sus electrones al oxígeno y por tanto ambos quedarían estables, quedarían a gustos. En términos energéticos, ¿vale? Que es esto que os muestro yo aquí, esta gráfica que muestra cómo varía la energía de la unión respecto a la distancia entre los dos núcleos que se van a unir. Bueno, lo que podemos encontrar en esta gráfica, es que si ambos núcleos, digamos que se solapan un montón, van a conseguir que se repelen, ya que los núcleos se van a repeler entre sí, ya que son de carga positiva. Y van a poseer una energía muy alta, ¿vale? Positiva y muy alta. Por tanto, esa no es su situación de mínima energía, es decir, su situación estable. En cambio, si no se acercan lo demasiado, estarán en una mínima atracción, se atraerán tan poco que poseen muy poquita energía y no la suficiente atracción como para que eso permanezca ahí para siempre. Hay una situación que es la siguiente.
Ahí lo tenéis, que es el solapamiento un poquito de ambos núcleos, bueno, de ambas nubes electrónicas, que da el equilibrio, que da la mínima energía que está aquí y por tanto que da la mayor estabilidad. En ese caso pongo equilibrio porque se produce un equilibrio entre las fuerzas repulsivas, electrostáticas repulsivas entre núcleos y entre nubes electrónicas, que os lo voy a explicar a continuación, y las fuerzas atractivas entre la nube electrónica y el núcleo opuesto. Por tanto, a esta unión de aquí, esta estabilidad y esta generación de una mínima energía, se le llama enlace químico. Por tanto, a esta energía mínima de aquí, en la que establece que el sistema se encuentra lo más estable posible, se llama energía de enlace y es la energía que posee el sistema al enlazarse. Y sería la energía mínima que hay que suministrar a dicho sistema, es decir, a dicho compuesto, para romperlo y separar los dos elementos que lo conforman. Y a la distancia entre ambos núcleos se llama distancia de enlace. ¿Y por qué se produce esa mínima energía justo en ese momento? Bueno, pues os lo explico a continuación. Yo os he colocado los dos átomos, el de oxígeno a la izquierda y el de berilio a la derecha. Ahí tenemos en azul el núcleo, ¿vale? Con los protones, no he dibujado los neutrones, porque en temas de fuerzas electrostáticas no tienen nada que aportar porque no tienen carga. Y por fuera una nube donde se encuentran los electrones, ¿vale? Y aquí la del berilio. Bueno, y lo que tenemos que ver para justificar esa estabilidad son las fuerzas, ¿vale? Son las fuerzas que existen entre ambos átomos. Bueno, pues hay unas fuerzas que he dibujado en color blanco que son las repulsivas debido a los núcleos, es decir, este núcleo con carga positiva y este núcleo con carga positiva, dos partículas con carga positiva se repelen, ¿vale? Ahí las tenéis, es decir, que van a tender a alejarse. En amarillo, las fuerzas repulsivas entre las nubes de electrones, ya que tenemos carga negativa y hemos dicho que partículas con la misma carga se repelen, por tanto, fuerza de repulsión. Y finalmente, una atractiva entre los núcleos, carga positiva, y la nube electrónica del otro, que es carga negativa, y que haría que se atraen. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando están muy lejos no hay un equilibrio entre las fuerzas, siempre va a ganar una de ellas, en este caso ganarían las de atracción, pero no con mucha intensidad. Por tanto, dichos átomos tenderían a unirse, estarían acercándose uno a otro, pero todavía no habrían alcanzado el equilibrio, ¿vale? Que diríamos que es cuando están quietos, cuando la suma de todas las fuerzas que sufren es igual a cero. Vamos a juntarlos bastante ahora. En este caso hemos visto que ambos núcleos ahora están bastante cerca. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al estar tan cerca las fuerzas repulsivas entre los núcleos, que son las blancas, han crecido un montón, las fuerzas repulsivas también entre los electrones han crecido mucho y las fuerzas atractivas entre núcleo y la nube electrónica pues no son tan grandes. Y por tanto, bueno, lo primero es que este dibujo está hecho totalmente sin escala, ¿vale? Pero lo que quiero representar es que en este caso los dos átomos tenderían a alejarse, ¿vale? Ya que están en plena repulsión, por tanto tampoco están en equilibrio. La suma de las fuerzas no es cero, no se encuentran en equilibrio. De modo que estos átomos van a buscar esta situación que os acabo de dibujar aquí, donde las fuerzas repulsivas, tanto la debida a núcleo-núcleo a debida a electrón-electrón, se compensen con las fuerzas atractivas. En este caso, el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque la suma en cada átomo de todas las fuerzas da cero. Y esto es lo que en física se conoce como estable, mínima energía. En esta situación lo que se crea, por tanto, es el enlace químico, ¿vale? Y se crea una energía para este sistema que se llama energía de enlace y que es la mínima energía que habría que suministrar a dichos elementos o a dicho compuesto, mejor dicho, para que se rompan y se despeguen esos elementos y los obtengas otra vez por separados. Por tanto, el enlace lo que hace es que ambos elementos se unen entre sí para que ambos elementos consigan la configuración de gas noble, es decir, tener su última capa electrónica llena. Os preguntaréis, vale, ya hemos visto por qué se produce ese enlace, ya que los elementos quieren conseguir configuración de gas noble, ¿y cómo lo pueden conseguir? Tres mecanismos diferentes, por tanto, tres tipos de enlace. El primer mecanismo es cediendo o ganando electrones, ¿vale? Un elemento cede, el otro gana electrones. En este caso estamos hablando de un enlace iónico, ya que se produce entre dos iones. Por ejemplo, caso del metal que cede electrones y un no metal que los coge, que los gana.
compartiendo electrones, es decir, ambos no quieren ganar ni perder electrones, sino que lo que van a hacer es yo te dejo 2, tú me dejas 2 y esos 4 los compartimos entre los dos. En este caso se denomina enlace covalente y es el claro caso de los no metales con los no metales. Ambos quieren ganar electrones, lo único que hacen es poner los suyos digamos, a disposición del otro, pero todos ellos se comparten entre ambos. Y finalmente la otra opción es liberando electrones. Los que sobran se liberan y quedarían libremente para usar entre todos y encima se moverían libremente. En ese caso estamos hablando de enlace metálico y se da entre átomos de un mismo metal, ya que son átomos de un mismo metal, a todos les sobran electrones, pues los liberan. Vamos a verlos con un poquito más de detalle, rápidamente. Pasemos a hablar del apartado número 2, en el que voy a hablar del enlace iónico. Lo voy a hacer lo más resumido posible. Y vamos a ver, primero que vamos a ver es entre qué elementos se produce este enlace iónico, es decir, qué elementos al unirse pueden unirse mediante este tipo de enlace. Bueno, pues su propia palabra lo indica y lo que vamos a tener va a ser un enlace entre iones. ¿Y qué es esto de iones? Pues iones son átomos que o pierden o ganan electrones y por tanto cambian su carga. En este caso va a haber átomos dentro de la unión que pierdan electrones y formarán los cationes y átomos que los ganen y serán los aniones. ¿Y qué átomos o qué elementos de la tabla periódica tienen tendencia a perder electrones? Bueno, pues los metales. ¿Y cuáles tienen tendencia a ganarlos? Los no metales. Por tanto, será la unión entre un metal y un no metal. Debido a la gran diferencia de electronegatividad que hay entre el metal y no metal. Recordemos que la electronegatividad mostraba la tendencia que tenía uno de los elementos a atraer hacia sí el par de electrones del enlace que tenía con otro átomo. Por tanto, el metal no tiene mucha electronegatividad, mientras que el no metal tiene muchísima y los absorberá, los acercará hacia él. Seguimos. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe este enlace iónico? Bueno, pues se debe principalmente a las fuerzas electrostáticas, ¿vale? Atractivas. ¿Entre quiénes? Entre el catión y el anión, ¿vale? Son cargas con signo opuesto, por tanto se atraen mediante una fuerza electrostática. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Mirad, el berilio es un metal cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2. Y hemos dicho ya previamente que todos buscan tener configuración electrónica de gas noble. Por tanto, a el berilio estos dos electrones le sobran. Y lo que va a tender es a formar el catión berilio y a soltar esos dos electrones. Luego tenemos al flúor con esa configuración electrónica. Daros cuenta que si añade un electrón a esta capa, adquiere configuración de gas noble. Por tanto, el flúor lo que va a buscar es formar el anión fluoruro y capturar un electrón. Por tanto, parece obvio que si un átomo de berilio se junta con dos de flúor, el berilio formará su catión y soltará los dos electrones, se formarán dos aniones fluoruros que han necesitado dos electrones a capturar, justo los que soltó el catión berilio. Por tanto, nos queda, sin duda alguna, una ecuación que dice que berilio más dos fluoruros. Por tanto, nos queda una ecuación en la que el berilio y dos átomos de flúor se unen debido a que se han formado previamente sus cationes y aniones correspondientemente. Y formarían este compuesto, esta molécula que tenemos ahí, donde el berilio estaría unido a dos fluoruros. ¿Y por qué se unen? Bueno, pues porque justo en la unión, en el enlace, hay unas fuerzas electrostáticas atractivas muy potentes. Vamos a ver las características que presentan este tipo de compuestos, estos compuestos que están formados mediante enlace iónico, como es el caso de la sal común que os muestro ahí. Bueno, pues estas características las vamos a justificar y las vamos a poder entender fácilmente teniendo en cuenta que los aniones y los cationes están unidos mediante intensas fuerzas eléctricas y que forman redes cristalinas. Bueno, lo primero de ello. No hay moléculas aisladas, es decir, nunca vamos a encontrar moléculas de 2, de 4, de 6 átomos porque forman redes cristalinas y esto es muy fácil de entender. Cada catión que tenemos aquí, bueno, en este caso el del sodio, se va a ver rodeado por 4 aniones de cloro y se va a rodear de todos los aniones que pueda, ya que siempre una carga positiva tiende a atraer hacia sí las cargas negativas. Y lo mismo ocurrirá con los aniones y así formará grandes redes cristalinas muy estructuradas. Lo segundo,
es que a temperatura ambiente son sólidos. Bueno, esto se explica porque los enlaces son bastante fuertes y forman esas redes cristalinas, no se rompen, no hay posibilidad de movilidad de los aniones ni de los cationes, y esas son las características principales del estado sólido. La siguiente característica es que presenta altos puntos de fusión y de ebullición. Bueno, recordar que la fusión, que era ese paso de sólido a líquido, lo que teníamos que hacer era romper estos enlaces y que las partículas empezasen a moverse libremente. Y lo mismo luego para pasar de fusión, para que tenga lugar la ebullición, que es pasar de líquido a gas, pues las partículas tenían que moverse rápidamente. Como es muy difícil romper estos enlaces, ya que tenemos intensas fuerzas eléctricas, se necesitaría una alta energía y por tanto una alta temperatura. Lo tercero es que son duros y frágiles. Duros, la característica duros está referida a la posibilidad de rayar, es decir, de que al pasar, por ejemplo, una piedra sobre ellos, estos enlaces se rompan. Y hemos dicho que son intensos, muy intensos, por tanto no se pueden rayar con facilidad. En cambio son frágiles. Esto es porque imaginaros si a esta red le damos un golpe seco por aquí, lo más probable es que desplacemos un poquito toda la red y que queden confrontados aniones del mismo signo, y eso haga que se repelen y por tanto se rompan. Por otro lado, en cuanto a la electricidad, en el estado sólido no conducen electricidad. Bueno, ya sabemos que la electricidad implica una movilidad de electrones o de partículas cargadas positiva o negativamente. Bueno, pues en sólidos ya vemos que están muy fijadas, no tienen esa posibilidad. En cambio, cuando los fundimos, aunque nos cueste fundirlos ya que tienen alta temperatura de fusión, sí va a haber, en este caso, cationes y aniones con una cierta movilidad y por tanto se van a poder conducir la electricidad. Y lo mismo ocurre cuando los disolvemos en agua. Cuando los disolvemos en agua se forman esos cationes y esos aniones que tienen una cierta movilidad y por tanto conducen la electricidad. Vamos a hablar del segundo tipo de enlace con el que nos podemos encontrar, el enlace covalente. Bueno, ¿entre qué elementos se produce? Pues este enlace covalente lo vamos a tener siempre entre átomos que necesitan ganar electrones. Ambos átomos van a necesitar ganar electrones. ¿Y qué átomos necesitan ganar electrones? Pues los no metales con otro no metal, ¿vale? Que son los que están en la tabla periódica arriba a la derecha y tienen una alta electronegatividad. Por tanto, este enlace se deberá o tendrá lugar entre elementos con electronegatividad parecida pero alta. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues si ambos necesitan ganar electrones, lo que no van a hacer es robárselos unos a los otros. Lo que van a hacer es compartirlos. Pues se debe a la compartición de pares de electrones. 2, 4, 6, o sea, un par, dos pares o tres pares. Vamos a ver un ejemplo que es muy sencillo. En el caso del oxígeno, mirad, el oxígeno tiene esta configuración electrónica. Si os dais cuenta, en su última capa, los electrones de valencia son 6, ¿vale? Por tanto, en este tipo de enlaces se suelen representar mediante bolitas esos electrones, como os muestro ahí, ¿veis? 6 de esta última capa, del nivel 2. Por tanto, necesita 2 electrones para completar esa última capa, ya que todos los elementos, salvo el hidrógeno, buscan tener 8 electrones alrededor, ¿vale? Por eso se llama la regla del octeto. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el oxígeno va a tender a unirse a otro oxígeno. ¿Y cómo lo hacen? Pues compartiendo electrones, ¿vale? Ahí veis que cada átomo tiene sus 6 electrones de la capa de valencia, los que mostraba anteriormente, junto a él, pero estos que hay en medio, estos 4, forman parte tanto del átomo de la izquierda como el de la derecha, es decir, están compartidos. Y esa compartición, ese hecho de que uno se los ceda al otro y el otro al uno, hace que formen un enlace, ¿vale? Un enlace que se llama covalente. Se puede representar también mediante rayitas. Cada rayita representa 2 electrones. En este caso, como comparten 2 pares de electrones, el enlace covalente es doble. Esto que acabamos de representar aquí se llama diagrama de Lewis, ya que fue el que representó un enlace covalente mediante estos dibujos que muestran los electrones de la capa de valencia. Otros ejemplos de diagramas de Lewis, pues mirad, ahí tenéis una molécula de N2 que muestra un enlace triple, ya que los 3 pares de electrones están compartidos entre ambos átomos, y por ejemplo la molécula de metano. En este caso, cada átomo de hidrógeno comparte un electrón con el de carbono, es decir, comparten un par de electrones y forman entonces enlaces sencillos.
Pasemos a hablar de las características de este tipo de compuestos. Bueno, aquí hay que destacar que cuando hay un enlace covalente se pueden dar o bien compuestos moleculares, es decir, moléculas aisladas, o bien compuestos cristalinos. La gran diferencia entre ellos es que las moléculas aisladas, el enlace entre los átomos que conforman la molécula es muy débil, mientras que en un compuesto covalente cristalino los enlaces entre los distintos átomos son muy potentes. Por tanto, teniendo en cuenta eso, los compuestos covalentes moleculares presentan las siguientes características. Por ejemplo, el oxígeno, el O2, que es un compuesto covalente molecular, presenta débiles fuerzas intermoleculares. Esto justifica fácilmente que a temperatura ambiente sea gas, ya que los enlaces son tan débiles que permiten la movilidad de las propias moléculas y luego que no conduzca la electricidad. Mientras que para los compuestos covalentes cristalinos, como es el caso del diamante, ahí os lo he dibujado, presenta fuertes enlaces covalentes. Esto justifica que por un lado sean sólidos a temperatura ambiente, que presenten altos puntos de fusión y de ebullición, que sean duros, es decir, que no se rayen con facilidad y que no conduzcan la electricidad ni el calor, excepto el grafito. Por último vamos a hablar del enlace metálico. Este enlace metálico intenta explicar una de las propiedades de los metales más características, que es la conductividad eléctrica. Bueno, pues ¿entre qué elementos se va a producir? Bueno, pues se va a producir entre aquellos elementos que quieren deshacerse de los electrones. Y los elementos que quieren deshacerse de los electrones son los metales. Pero exactamente siempre entre átomos de un mismo metal, ¿vale? Mirad lo que ocurre. Esos átomos de ese mismo metal se desprenden de sus electrones de valencia y los sueltan, y entonces los cationes se van a formar una red que está ahí, como la que veis aquí en el dibujo, una red de cationes, y los electrones quedarían por ahí sueltos. Entonces, ¿a qué se debe este tipo de enlaces? Y parece que los cationes están juntos unos con otros y por tanto se deberían de repeler. Bueno, pues se debe a que se forma una red metálica de cationes bañada en ese mar de electrones, y a que este mar de electrones tiene dos funciones muy claras. Una, ya lo hemos dicho, que es esa libertad de movimiento permite ese transporte de carga y por tanto esa gran conductividad eléctrica, y la segunda es la que impide la repulsión entre los propios cationes. Por ejemplo, estos dos cationes no se repelen entre sí porque hay una serie de electrones circulando por ahí que impiden esa repulsión. Bueno, y todo este tipo de enlace confiere unas propiedades a dichos elementos que con la mayoría de ellas las conocemos. La primera de ellas me dice que a temperatura ambiente son sólidos. Bueno, pues ya que la unión de esa red, en total, al ser una red, es una unión bastante potente y por tanto permanecen en estado sólido, salvo el mercurio. Por otro lado, que presenta una alta densidad. Bueno, esto es lógico. Si veis, hay muy poco hueco entre los cationes, por tanto, hay mucha masa en poco volumen, por tanto, alta densidad. Lo mismo que justifica que a temperatura ambiente sean sólidos, justifica que tengan puntos de fusión altos y puntos de ebullición también altos. Otra de las características es que son dúctiles y maleables. ¿Qué es esto? Bueno, esto quiere decir que se pueden estirar, por ejemplo, en hilos finos y laminar en chapas muy delgadas. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque al deformar un sólido metálico de este tipo, imaginaros que a este sólido de aquí le damos un golpe por aquí, lo que vamos a hacer es mover todas estas dos líneas una o dos o tres o cuatro posiciones hacia abajo, pero seguirían estando los cationes enfrente unos de otros con un mar de electrones que seguiría, digamos, sustentando dicha estructura. Por tanto, no se produce rotura de la red. Además, presentan un brillo muy característico. Bueno, esto del brillo también, esto es porque hay muy poco hueco, son opacos y por tanto reflejan la luz que les incide sobre ellos. Son conductores del calor y de la electricidad. Bueno, del calor, ¿por qué son conductores? Porque si yo suministro calor a este sólido por este lado de aquí, a este metal, estos tres empezarían a vibrar y rápidamente le transmitirían esa vibración al segundo, al tercero y al cuarto, y así sucesivamente. Y la electricidad ya la hemos explicado. Estos electrones tienen libertad de movimiento, por tanto, si aplicamos una diferencia potencial a los lados del conductor, va a hacer que estos electrones se muevan y transporten la carga que contienen. Con ello he acabado el super repaso de este tema 4 de enlace químico. Bueno, este tema 4 de enlace químico podríamos extenderlo bastante más, pero como estamos en un super repaso he ido bastante al grano. Pero podríamos hablar también de moléculas covalentes polares, apolares, de qué es un enlace covalente polar, qué es un enlace covalente apolar, cuáles son las fuerzas intermoleculares. Pero bueno, eso os lo dejo ya para vuestro estudio y para un segundo de bachillerato de química. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal,
darle a like y activar las notificaciones.